Investigación en ciencias médicas, conocimiento en salud para la sociedad. Investigación de los 16 Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad. Es complementaria e integral. Entérate. Ciencias médicas para todos. A través de Radio SME. Buenas tardes a todos, audiencia. Bienvenidos a otro programa Entérate, Ciencias Médicas para ti. Somos un programa de divulgación de la ciencia hecho por investigadoras e investigadores en ciencias médicas y ayudantes de investigación de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud. Nuestro objetivo es difundir el conocimiento y los avances en investigación en salud, así como el impacto que generan en la población mexicana. Contamos con el invaluable apoyo de Radio SME y del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes cada martes al punto de las 17 horas nos hacen llegar a todas las audiencias. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a una doctora, la doctora Cristina Trejo Solís, que nos va a platicar acerca de los compuestos de cobre como una posible alternativa farmacológica para el tratamiento de un glioblastoma, uno de los cánceres más letales que hay. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Buenos días y espero que les guste la presentación. Bien. Antes de iniciar con su ponencia, doctora, permítame dar una breve semblanza de su actividad académica. La doctora María Cristina Trejo Solís es licenciada en Ingeniería Bioquímica por la Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de Coahuila. Ha tenido la mención honorífica, curso opción a titulación con la tesis intitulada Genética microbiana y microbiología industrial. Ha realizado la maestría en biotecnología en el Departamento de Biología Molecular de Plantas del Instituto de Biotecnología de la Universidad por el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y con el título de tesis Papel de las especies reactivas de oxígeno al inicio de la regeneración hepática. Al momento ha dirigido diversas tesis de licenciatura y de maestría, ha publicado más de 40 artículos científicos de carácter nacional e internacional, ha escrito capítulos de libro y ha tenido reconocimientos y premios por sus investigaciones. Uno de ellos, pues, el premio de investigación de la Fundación GlaxoSmithKline con el trabajo Efecto antineoplásico de la casiopeína 2D en el glioma C6, posibles mecanismos moleculares. También ha obtenido el premio Canifarma con el trabajo titulado Desarrollo de nuevos fármacos antineoplásicos, casiopeínas, evaluación preclínica. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene la plaza de investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Sus líneas de investigación están enfocadas en el diseño, síntesis y caracterización de compuestos antineoplásicos como células cancerosas, posibles mecanismos celulares y moleculares de acción. Muy bien, doctora, pues iniciemos con su charla. Nos va a platicar acerca de estos compuestos metálicos como una posible alternativa farmacológica para el glioblastoma. ¿Nos puede platicar acerca del cáncer? ¿Qué es el cáncer? Con mucho gusto. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que tiene como característica el desarrollo de células anormales, las cuales se dividen y crecen sin control y estas pueden invadir células cercanas al sitio de origen o pueden migrar hacia otros órganos. El cáncer prácticamente se puede desarrollar en cualquier célula de nuestro cuerpo. ¿Por qué se puede desarrollar en cualquier célula de nuestro cuerpo? Porque estas células tienen algo en común.
¿Y qué es lo que tienen en común? Todas ellas tienen un núcleo en el cual se encuentra el material genético o los genes que definen la función de cada una de las células. Por ejemplo, estos genes modulan de manera controlada y organizada la división celular. ¿Cómo se lleva a cabo la división celular? La división celular se lleva a cabo por un proceso llamado mitosis. La mitosis consiste en la división de una célula en dos, es decir, forma otra célula idéntica, es decir, idéntica en el material genético, ¿ok? Cuando en este proceso de división celular ocurre una alteración o una mutación en el ADN, se genera o da inicio a un proceso canceroso. Cuando esta célula está expuesta de una manera constante a ciertos carcinógenos, como el humo del tabaco o el etanol, o estamos expuestos a radiaciones ultravioleta o a ciertos virus, esto va a dar pues va a aumentar el número de mutaciones y por lo tanto se va a generar o se van a dividir células que tienen estas alteraciones a nivel génica, los cuales van a dar origen a un proceso canceroso, es decir, a una división descontrolada de aquellas células que tienen mutaciones en el DNA. En febrero de 2023, el INEGI reportó que a nivel mundial el cáncer fue la primera causa de muerte. Se produjeron 8 millones de decesos al año y los tipos más comunes de cáncer a nivel mundial fueron los de mama, los de pulmón, los de colon y recto y próstata. En México, en el 2021, fue el 8% de origen de las muertes por difusión en ese año, y los tipos principales que se produjeron fueron los de leucemia, los del hígado y los del sistema nervioso central. Entonces, por lo que hemos visto, los tumores cerebrales, los tumores cerebrales es una masa intracraneal que se produce por un desarrollo o una división descontrolada de las células. Dentro de los tumores del sistema nervioso central, los más comunes o los más frecuentes son los gliomas. Estos gliomas representan el 30% de los tumores del sistema nervioso central y el 80% de todos los tumores malignos. Los gliomas se generan o son originados a partir de las células gliales. La Organización Mundial de la Salud en el 2007 dividió o clasificó los gliomas como astrocitomas, oligodendrogliomas y oligoastrocitomas. Si ustedes se fijan, de acuerdo a su origen, pues son dados estos. Si ustedes observan, los gliomas son clasificados de acuerdo al origen de las células. A su vez, los astrocitomas, ¿ok?, fueron divididos por la Organización Mundial de la Salud en 4 grados. El grado 1, que es un astrocitoma pilocítico. Las características que tiene este astrocitoma es que son tumores circunscritos, es decir, no van a ser capaces de invadir tejido vecino, ¿ok? Son de lento crecimiento y tienen un bajo potencial de progresión. No van a progresar a un grado mucho mayor. El segundo grado, los astrocitomas fueron, como ya les mencioné, fueron clasificados de acuerdo a los grados. El grado 1 es el astrocitoma pilocítico, el grado 2 es el astrocitoma de bajo grado, en donde estos tipos de tumores ya presentan bordes difusos, aún son de lento crecimiento, pero tienen un potencial de progresión. Es decir, pueden pasar de un grado 2 a un grado mayor. El siguiente va a ser el grado 3, que también se le conoce como astrocitoma anaplásico. Estos ya son tumores infiltrativos
presenta células anaplásicas y presentan ya un mayor aumento de mitosis con respecto al astrocitoma grado 2. El siguiente grado es el grado 4, que es el grado más agresivo y letal de los tumores del sistema nervioso central. ¿Por qué es tan agresivo? Porque este tipo de tumor ya es altamente infiltrativo, altamente proliferativo, ya presenta angiogénesis y presenta resistencia a la muerte celular, ya sea apoptótica o autofágica, y también presenta resistencia a los diferentes fármacos. Este tipo de enfermedad, dependiendo de la localización, se puede presentar en 10 casos por 100,000 habitantes. Se presenta mayoritariamente en hombres de raza blanca que en mujeres, y es más frecuente en personas mayores a partir de los 55 o de mayor edad, ¿no? 64, 70 u 80 años. Por lo tanto, el glioblastoma es el causante del 2.5% de muertes por cáncer en el mundo y es la tercera causa de cáncer. Se presenta, como ya les mencioné, preferentemente en personas mayores, pero también se puede presentar en personas de 15 a 34 años de edad. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Los factores de riesgos, pues, son los síndromes hereditarios, se dan por herencia. Por ejemplo, en síndromes de Lauframieni, en síndromes de Turcot o en síndromes de neurofibromatosis. Este tipo de síndromes, pues, presentan alteraciones principalmente en genes, ¿sí?, que expresan supresores de tumores como P53, como NF1, como PT u otros. O presentan también, por ejemplo, el síndrome de Turcot, pues presenta alteraciones génicas que hacen que los genes que reparan el DNA pues no se expresen. Ok, otro tipo de los factores que sí está también totalmente comprobado, que predisponen al desarrollo de glioblastomas son las reacciones ionizantes, principalmente en pacientes que se someten a este tipo de reacciones como un tratamiento pues de mejora, ¿no?, de cura. También se ha visto que otros factores de riesgos, pues, es la exposición a teléfonos celulares y a campos electromagnéticos. La exposición a la radiación de los teléfonos celulares no está 100% comprobada, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son sus síntomas? Los síntomas principales son dolores de cabeza, letargo, náuseas, vómitos, dificultades cognitivas y de equilibrio. También otra de las principales síntomas que se presentan pues son crisis epilépticas, alteraciones visuales, alteraciones emocionales como tristeza o enojo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de este tipo de neoplasia? Se lleva por resonancia magnética o tomografía computarizada. ¿Ok? Como ya les había mencionado, el glioblastoma es de grado 4, es una neoplasia altamente agresiva y letal, y una de sus características es que presenta un centro altamente necrótico. Las células que lo rodean son proliferativas y alrededor de ellos se presenta edema. Los glioblastomas se pueden clasificar en dos tipos. En primarios, ¿sí? Se llaman primarios porque se producen de nuevo en pacientes adultos mayores de 55 años y son los más frecuentes. Los secundarios se pueden presentar a partir del grado 2 o del grado 3 y estos pueden progresar al grado 4. Se presentan en adultos jóvenes menores de 45 años. Las diferencias genéticas que existen entre un glioblastoma primario
y un glioblastoma secundario son las alteraciones genéticas. ¿Cuáles son esas alteraciones? Pues en los gliomas primarios hay una amplificación del factor de crecimiento epidérmico, hay mutaciones en un supresor de tumor que se llama PTEN y P16, pero hay una sobreexpresión de una proteína que se llama MDM2. Esta proteína MDM2 es un supresor del gen P53, ¿ok? Que a su vez P53 es un supresor de tumores. El tipo de mutaciones que se provoca en los glioblastomas secundarios son principalmente mutaciones en el gen supresor P53 y amplificación del receptor de factor de crecimiento derivada de plaquetas. Entonces, el glioblastoma es la neoplasia más agresiva del sistema nervioso central porque presenta altas tasas de proliferación celular, angiogénesis intensa, resistencia a la apoptosis, así como invasión. ¿Cuál es el esquema de tratamiento actual? El esquema de tratamiento actual, lo primero que se hace a los pacientes es una cirugía donde el neurocirujano trata de extirpar o de extraer toda la masa tumoral, inclusive extraen masa normal, bueno, células normales o tejido normal que rodea esa masa tumoral con el propósito de eliminar todas las células cancerosas. Una vez que el neurocirujano ha realizado este tipo de cirugía, los pacientes llevan un tratamiento coadyuvante. Posteriormente llevan el tratamiento coadyuvante que consiste de radioterapia y temoxolamida. La temoxolamida se dan en total 60 grays, los cuales se fraccionan en 30 fracciones y se les da la temoxolamida, como ya lo mencioné, a una dosis de 75 miligramos por metro cuadrado durante 6 semanas. De lunes a viernes a los pacientes, pues se les da la terapia que va a ser la 2 gray de radioterapia más la temoxolamida de lunes a viernes y de sábados a domingos únicamente se les da la temoxolamida. Después de que pasó este tratamiento coadyuvante, a los pacientes se les da un tratamiento únicamente con la temoxolamida, que son 6 ciclos y a cada mes, pues cada mes se les administra 5 días, cada 5 días de tratamiento, cada 28 días, ¿no? Aquí la dosis de temoxolamida aumenta, que va de 150 a 200 miligramos por metro cuadrado. ¿Qué hace la temoxolamida? La temoxolamida es un agente alquilante que va a metilar el DNA, ya sea en residuos de guanina, preferentemente, y en residuos de adenina. Desafortunadamente, la vida media de los pacientes después que se les ha hecho el diagnóstico y pese a los diversos tratamientos es muy corta, es de 15 meses. Ahorita se han desarrollado varias estrategias quimioterapéuticas o, bueno, diferentes estrategias son quimioterapéutica, radioterapia, inmunoterapia, nanoterapia, y la mezcla de ellos o la combinación de este tipo de terapias. Desafortunadamente, por las características genéticas de este tipo de tumor, de los glioblastomas, las células, como ya he mencionado, adquieren resistencia, por lo que buscar terapias alternativas es de vital importancia. ¿Ok? Ustedes se han de preguntar, ¿por qué la temoxolamida no funciona? La temoxolamida no funciona. La temoxolamida no funciona porque la mayoría de los pacientes o una gran cantidad de los pacientes sobreexpresan una proteína que se llama MGMT, que es una metil
guanina, DNA, metiltransferasa. Lo que hace esta enzima, que es una enzima de reparación, es que elimina los grupos metilo que fueron agregados por la temoxolamida, por el agente alquilante. Entonces, esto hace que el DNA se repare y la célula cancerosa sigue proliferando. Cuando los pacientes no sobreexpresan, ¿por qué? Porque tienen mutado en esta proteína, este tipo de mutación hace que no se sobreexprese, ¿sí? La alteración que provoca la temoxolamida en el DNA no es reparada. Por lo tanto, el DNA ya no se va a replicar y las células tumorales se pueden morir por un proceso de muerte celular llamado mitosis. También otro sistema de defensa que tienen las células tumorales a los diferentes fármacos es que desarrollan un tipo de proteínas, entre ellas la glicoproteína P. Esta glicoproteína P que se expresa en las membranas plasmáticas de las células cancerosas, que se sobreexpresa, se dice que escupe a los fármacos. Es decir, saca los fármacos del citoplasma hacia el exterior, de tal manera que las concentraciones de estos fármacos intracelularmente disminuyen. Entonces, pues la célula cancerosa pues ya no va a producir los cambios que provocan estos fármacos en el DNA y por lo tanto pueden seguir proliferando, ¿ok? Entonces, como ya les mencioné, las estrategias terapéuticas con el glioblastoma multiforme pues son variadas, es desde la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia o nanotecnología que hasta el momento pues no han funcionado en este tipo de neoplasia. Por lo que conocer la fisiopatología de los glioblastomas y tratar de encontrar terapias alternativas es de vital importancia. Nosotros en el laboratorio hemos estudiado las casiopeínas, las cuales fueron desarrolladas por la doctora Lena Ruiz de la Facultad de Química. Las casiopeínas pues son compuestos de coordinación de cobre que en su esfera de coordinación tienen ligantes nitrógeno-nitrógeno que pueden ser bipiridina o fenantrolina, ¿ok? Y también tienen ligantes oxígeno-oxígeno que pueden ser acetilacetonato o algún aminoácido como la glicina. Este tipo de compuestos o compuestos de coordinación de cobre tienen actividad antineoplásica, in vitro e in vivo en una gran cantidad de células tumorales. ¿Ok? Los mecanismos moleculares por los cuales las casiopeínas ejercen este efecto antineoplásico son desconocidos. Sin embargo, se ha sugerido que pueden ser a través de la generación de especies reactivas de oxígeno, ya que el cobre puede participar en las reacciones de Fento generando el radical hidroxilo, el cual es altamente mutagénico o puede actuar sobre el DNA, sobre proteínas, sobre carbohidratos o sobre lípidos. Y también se ha visto que este tipo de compuestos se pueden unir directamente al DNA, inhibiendo la replicación de las células tumorales. Ahora, ¿cómo es que estos fármacos pueden inducir la apoptosis o muerte celular programada? Ya les había mencionado que es a partir de la generación de especies reactivas de oxígeno. Pero, ¿qué es la apoptosis o muerte celular programada y cómo se da? Este tipo de muerte celular se lo voy a explicar de una manera muy general. Ok, se puede dar por dos rutas. Una, que es la ruta extrínseca, y la otra, que es la ruta mitocondrial. En la ruta extrínseca participan principalmente miembros de la familia de TNF, del factor de necrosis tumoral. Cuando hay una señal de muerte, por ejemplo, a una exposición a los rayos ultravioleta o radiaciones ionizantes, aquí
los receptores de muerte, a estos receptores de muerte se unen sus ligandos. Cuando la unión del ligando y el receptor de muerte se da, a estos receptores se van a unir proteínas que se llaman caspasas. La procaspasa 8, que es una caspasa iniciadora. Esta caspasa 8 va a ser capaz de activar a una caspasa ejecutora. Estas caspasas ejecutoras son proteínas que son capaces de degradar proteínas que son importantes para la proliferación celular. ¿Ok? Una vez que estas caspasas degradan proteínas necesarias para la proliferación o la reparación de la célula, pues sucede el proceso apoptótico. Otro de los blancos de la caspasa 8, pues son proteínas que se llaman proapoptóticas. Entonces, la caspasa 8 va a ser capaz de activar, ¿ok?, proteínas que son capaces de llevar apoptosis, como las proteínas BIT, que aquí no son señaladas. Entonces, o como ya les había mencionado, la apoptosis puede ser llevada a cabo vía receptores de muerte, la vía extrínseca o la vía intrínseca. También en la vía intrínseca, cuando hay una señal de muerte, lo que hace que se active este tipo de muerte es la liberación del citocromo C de la mitocondria hacia el citosol. Este citocromo C va a formar un apoptosoma que consiste o está formado por una procaspasa, que es la caspasa 9, que es una caspasa iniciadora vía mitocondrial de ATP y YAPA. Cuando todas estas proteínas y el citocromo C se ensamblan, la procaspasa 9 es activada. Esta procaspasa 9, una vez que es activada, va a activar a la caspasa 3. Activa a las caspasas ejecutoras de apoptosis, como la caspasa 3 y la caspasa 7. Entonces, estas van a degradar una gran cantidad de proteínas, los cuales van a originar que las células que están dañadas en el DNA o tengan, sí, en el DNA o otro tipo de alteraciones, pues se puedan morir de una manera programada. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hemos estudiado en el laboratorio, el efecto que tienen varias casiopeínas, como la casiopeína 3IA, la casiopeína 3LA y la casiopeína 2-GLI. En esta charla lo que vamos a ver, que hemos observado de una manera general, cómo es que la casiopeína 3LA induce la muerte de células de glioma C6 de rata. Hemos estudiado el efecto de este tipo de casiopeína o la casiopeína 3IA en diferentes células de glioma, tanto de rata, como ya les mencioné, que es la C6, como de humano, como la U87 o la U373. Entonces, ¿qué es lo que hicimos o qué se realizó para estudiar el posible efecto antineoplásico de la casiopeína 3IA sobre el glioma C6 de rata? Lo que nosotros hicimos fue desarrollar cultivos de esta línea celular, los cuales fueron expuestos a diferentes concentraciones de la casio 3IA, a las concentraciones de 5, 10, 15 y 20 microgramos por mililitro. Esta casiopeína 3IA se disuelve en agua. Una vez que nosotros realizamos los cultivos y fueron tratados a las diferentes concentraciones con la casiopeína 3IA, los cultivos fueron incubados por 24 horas. Después de 24 horas, los cultivos fueron recuperados para estudiar la morfología celular por microscopía óptica, marcadores apoptóticos y moléculas de señalización usando el ensayo de túnel, la determinación de los niveles de proteína proapoptóticas como BIT, BAX,
¿sí? Por Western blot y proteínas de señalización como ER, PR y YUNCA. ¿Ok? Así como la activación de las caspasas 8 y 9, si ustedes recuerdan, son caspasas iniciadoras apoptóticas. La caspasa 8 es la caspasa iniciadora vía receptores, la 9 es la caspasa iniciadora vía mitocondrial y la caspasa 3 es la caspasa ejecutora de apoptosis. También vimos marcadores marcadores oxidativos y estos fueron determinados por fluorometría y también determinamos las actividades de los sistemas antioxidantes como superóxido dismutasa y catalasa por ensayos bioquímicos. ¿Y qué fue lo que observamos? Lo que nosotros observamos es que la casiopeína 3-IA tiene un efecto antiproliferativo. Ya que desde las dosis de 5, las células bajaban su viabilidad celular. ¿Ok? Esto fue determinado por un ensayo de MTT con la sal, que es una sal de tetrasodio. Y las células también presentaban características morfológicas de apoptosis. La célula se encogía, ¿ok? Se condensaban y presentaban una alta coloración a la a la hematoxilina opsina. Entonces, por medio de estos resultados, nosotros concluimos que la casiopeína 3-IA tenía un efecto antiproliferativo. Ahora, la siguiente pregunta fue, ¿la casiopeína 3-IA induce un efecto antiproliferativo porque es capaz de inducir una muerte celular mediada por apoptosis? Para respondernos esta pregunta, nosotros determinamos la apoptosis por una técnica de túnel. La técnica de túnel es una técnica muy bonita que te permite identificar la degradación del DNA. ¿Ok? En esta técnica de túnel nosotros observamos que cuando las células, estas son las células controles, únicamente tratadas con agua desionizada, cuando las células presentaban una coloración verde, ¿sí? Revelado por Fixe, un fluorocromo, las células tenían un alto porcentaje o estaban iniciando el proceso de hidrólisis del ADN, ¿ok? El cual nosotros, una vez que se terminó el ensayo de túnel, las técnicas fueron montadas con una solución de montaje que contiene DAPI, que se une al DNA y reconoce, por lo tanto, nos está mostrando el núcleo. Y ya observamos que tanto la tinción verde como la tinción roja sobre la pava. Y nosotros observamos que la casiopeína 3-IA era capaz de inducir la fragmentación del DNA desde las concentraciones más bajas. Entonces, nosotros concluimos por medio de este ensayo que la casiopeína 3-IA inducía muerte celular por apoptosis. Nosotros observamos también la activación de la caspasa 8. Generalmente, las caspasa 8 se encuentran en la célula en una forma de procaspasa 8, una forma inactiva. Cuando el ligando se une a su receptor y provoca la activación del receptor, la procaspasa 8 se une a este receptor y ella misma provoca su autoactivación mediante la hidrólisis en fragmentos más pequeños. Entonces, nosotros observamos por Western blot que la caspasa 8 estaba activa. También observamos que una proteína proapoptótica que favorece la apoptosis también se activaba, que era la BIT, y se activaba por medio de un fragmento en su extremo carboxilo terminal, formando un BIT truncado. También observamos que a medida que aumentaba la concentración de la casiopeína, aumentaban los niveles de otra proteína proapoptótica llamada VAX.
Entonces, por medio de estos estudios, nosotros determinamos que la casiopeína 3A induce muerte celular por apoptosis. Ahora, si ustedes recuerdan, les había dicho que las casiopeínas o estos complejos de coordinación de cobre, uno de los mecanismos por los cuales nosotros proponemos que inducía el efecto antineoplásico era a través de la formación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, se determinó por fluorometría las concentraciones de especies reactivas de oxígeno usando la sonda diclorofluoresceín de acetato, la cual es excitada bajo la presencia del ion del peróxido de hidrógeno, que no es una especie reactiva, que es una de las principales precursoras de especies reactivas como el ion superóxido o el radical hidroxilo. Lo que nosotros observamos es que las casiopeínas eran capaces de generar estas especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante era la formación de las especies reactivas de oxígeno para generar el efecto antiproliferativo o la muerte celular? Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar a los cultivos de las células de glioma de rata C6 en presencia del fármaco, pero también en presencia de un antioxidante general como es la N-acetilcisteína, que estabiliza las especies reactivas de oxígeno. Y nosotros observamos que en presencia de N-acetilcisteína la muerte celular disminuía significativamente el efecto antineoplásico de la casiopeína 3A. Es decir, las especies reactivas de oxígeno producidas por el fármaco eran las que ejercían el efecto antineoplásico. En el momento en que nosotros estabilizábamos esas especies reactivas de oxígeno, la muerte celular de las células de glioma C6 no se daba en presencia del fármaco. En muchas ocasiones, ¿por qué hay una sobreexpresión de especies reactivas de oxígeno? Uno pensaría que cuando hay una gran sobreexpresión de especies reactivas de oxígeno es porque los sistemas antioxidantes no funcionan. Entonces, nosotros lo que observamos es que la casiopeína 3A disminuye las actividades enzimáticas de los sistemas pues los sistemas enzimáticos, ¿no? Que el cuerpo utiliza para eliminar las especies reactivas de oxígeno. ¿Y cuáles son esos sistemas antioxidantes? Pues son la superóxido dismutasa, que hay hay 3 tipos de superóxido dismutasa. Los que nosotros estudiamos fue la superóxido dismutasa dependiente de cobre-zinc, que se encuentra en el citosol, y la actividad enzimática de la superóxido dismutasa dependiente de manganeso, que se encuentra en la mitocondria. La SOT, que se encuentra en el citosol, se dice que es constitutiva, que se expresa constantemente, y la SOT2 o la SOT dependiente de manganeso es la que se encuentra en la mitocondria y que es inducible. Entonces, nosotros observamos que la casiopeína 3A disminuye desde las dosis más pequeñas las actividades enzimáticas de la superóxido dismutasa. También observamos que la casiopeína 3A induce, ¿sí?, también la inactivación de la actividad enzimática de la catalasa, que es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno a agua. Entonces, hasta ahorita o hasta ese momento nosotros podíamos concluir que la casiopeína 3A ejercía un efecto antineoplásico mediante la generación de muerte celular mediada por apoptosis, y que esta apoptosis se daba a través de la generación de especies reactivas de oxígeno, las cuales aumentaban significativamente porque la casiopeína de alguna manera estaba induciendo la inactivación de las actividades enzimáticas de la superóxido dismutasa dependiente
de cobre zinc y la superóxido dismutasa inducible dependiente de manganeso, así como de la catalasa. Ahora, de una manera muy general, ¿qué fue? Nosotros queríamos saber cómo las especies reactivas de oxígeno eran capaces de inducir tal proceso de muerte celular. Se sabe que la muerte celular o la apoptosis autofágica o otro tipo de muerte celular está mediado muchas veces por sinasas, que estas sinasas son capaces de activar factores transcripcionales como AP1, que te va a regular genes, ¿sí?, que te pueden inducir el proceso apoptótico. Entonces, nosotros observamos sinasas como la sinasa ERK o la sinasa YUNCA, ¿sí?, que están involucradas importantemente en este tipo de muerte celular. Y lo que observamos que la casiopeína 3A inducía la fosforilación de la sinasa ERK y la fosforilación de YUNCA. ¿Ok? A una concentración dosis dependiente, a mayor dosis, mayor fosforilación. Uno de los blancos de YUNCA es Seyun. Seyun es una proteína que al ser fosforilada por YUNCA se va a unir a otra proteína que se llama CFOS para formarte el factor transcripcional AP1. Entonces, la casiopeína 3A induce la fosforilación de ERK y de YUNCA, en donde YUNCA induce la fosforilación de Seyun. ¿Ok? Hasta este momento, estos resultados sugerían que la casiopeína 3A podría inducir el efecto proapoptótico mediante la activación del factor transcripcional AP1. Lo que nosotros hicimos fue, en el siguiente experimento fue determinar qué tan importante es la fosforilación de estas sinasas para que puedan tener diferentes blancos celulares que puedan favorecer la apoptosis. Entonces, para responder esta pregunta, nosotros tratamos a cultivos o a las células de C6 con la casiopeína 3A, pero en presencia de inhibidores ya sea de YUNCA o de ERK. Sí, el inhibidor de ERK es PD98059, que es un inhibidor farmacológico, y el inhibidor de YUNCA, pues es el inhibidor farmacológico SP600-125, y determinamos la viabilidad celular por un ensayo de MTT. Y nosotros observamos con este ensayo, si ustedes se fijan, la casiopeína 3A tiene un efecto dosis dependiente, a mayor es la dosis, menor es la viabilidad celular. Y cuando nosotros tratamos a la célula con casiopeína 3A y el inhibidor farmacológico de ERK, que es el PD98057, nosotros observamos que al inhibir la sinasa ERK, pues no pasaba absolutamente nada. Es decir, la casiopeína 3A sí induce la fosforilación, pero esta ERK fosforilada no interviene en el proceso proapoptótico de la casiopeína 3A. No está teniendo un efecto positivo sobre el efecto antitumoral de nuestro fármaco. Pero, ¿qué pasó cuando nosotros tratábamos a la célula con casiopeína 3A y el inhibidor farmacológico de la YUNCA? Nosotros observamos que cuando se inhibía la YUNCA había una recuperación casi al 100% de las células, había una recuperación del efecto antineoplásico cuando las células crecían en presencia de la casiopeína 3A y de este inhibidor farmacológico. Estos resultados nos sugieren que la fosforilación de la sinasa YUNCA es sumamente importante para que la casiopeína 3A pueda ejercer un efecto antineoplásico. Entonces, nosotros hasta este momento podemos concluir que la casiopeína 3A ejerce su efecto tumoral a través de las especies reactivas de oxígeno, que estas especies reactivas de oxígeno van a activar
a la proteína yunca, que es la proteína sinasa de Seyun, y la fosforilan mediando su fosforilación. Esta sinasa es capaz de fosforilar a la proteína Seyun, que forma parte importante del factor transcripcional AP1. AP1 es capaz de viajar al núcleo, ¿ok? Unirse al DNA y transcribir genes importantes para la inducción de la apoptosis, y uno de los genes es el Fas ligando. Este Fas ligando, ¿ok?, se va a unir a un receptor que se llama Fas, que se encuentran en la membrana plasmática, e inducir apoptosis a través de la vía intrínseca. Este Fas, cuando se sale, se une a su ligando, y una vez que se forma el complejo ligando-receptor, ligando-Fas, receptor-Fas, esto va a inducir la activación de caspasa 8. Esta caspasa 8, que es una caspasa iniciadora vía receptores de muerte, como ya les había mencionado, esta caspasa 8 va a activar a una caspasa ejecutora, que es la caspasa 3, y esta caspasa 3 va a inducir apoptosis. Otro de los mecanismos por el cual el ligando Fas va a inducir apoptosis a través del complejo Fas, receptor Fas, es, como ya les había mencionado, la caspasa 8. Esta caspasa 8 va a ser capaz de hidrolizar a la proteína proapoptótica BIT, formando un bit truncado. Este bit truncado induce la translocación de Bas del citosol, que es otra proteína proapoptótica, del citoplasma al núcleo, y ya aquí esta proteína proapoptótica va a ser capaz de llevar a cabo la liberación de citocromo C. Si se libera citocromo C, el citocromo C va a ser capaz de activar a otra caspasa iniciadora, que es la caspasa 9, y esta va a activar de nuevo a la caspasa 3, y esta caspasa 3, que es la caspasa ejecutora, también va a ser, pues es la que va a ejecutar la muerte celular a través de degradar proteínas importantes para la proliferación y reparación, ¿sí?, del ADN. Ahora, lo que nosotros también nos interesó saber es si la casiopeína 3-IA era capaz de ejercer un efecto antineoplásico o antitumoral in vivo. Y lo que nosotros hicimos, pues, fue trabajar con ratas. Este parece un ratón, pero es una rata, ¿ok? Con ratas de la cepa Wista. A este tipo de ratas, ¿ok?, se les generó un tumor. Una vez que se les indujo el tumor, se les administró, bueno, se indujo el tumor a un grupo de ratas. Una vez que el tumor ya estaba formado, ok, se organizaron 3 grupos. El grupo A, que fue un grupo control, como ya les comenté, pues este fármaco se disuelve en agua, el grupo control, en el cual se les administró agua. Al grupo B y al grupo C, perdón, aquí, al grupo B y al grupo C se les administró la casiopeína 3-IA a diferentes dosis, a la dosis de 0.75 miligramos por kilogramo, una dosis diarias por 21 días, y la otra dosis que manejamos fue de 1.75, fue el doble de 0.75, 1.5 por miligramos por kilogramo por día, ¿ok? Entonces, una vez que se indujo el tumor y que se separaron los grupos, a cada uno de los grupos se les administró el fármaco vía intraperitoneal por 21 días, una dosis diaria. Después de los 21 días, los tumores fueron aislados para determinar el volumen tumoral, índice mitótico, índice proliferativo e índice apoptótico. También nosotros aislamos el hígado, riñón, corazón y cerebro para ver los posibles efectos colaterales. Y lo que nosotros observamos es que la casiopeína 3-IA ejerce un efecto antitumoral en vivo, ya que disminuye el volumen tumoral, el cual fue medido por desplazamiento de agua. Si se fijan, a las dosis de 0.75 y 1.5, pues el volumen tumoral
bajan significativamente el índice mitótico de la masa tumoral de las ratas a las cuales se les administró la casiopeína 3IA, pues también baja significativamente. También nosotros, por medio de ensayos de inmunohistoquímica, determinamos que la casiopeína 3IA induce un efecto antiproliferativo en vivo. ¿Cómo es que llegamos a esta conclusión? Nosotros usamos marcadores de PCNA, marcadores de ciclina C y marcadores de P21. PCNA es un antígeno nuclear de proliferación celular, que es un coactivador de la DNA polimerasa delta. PCNA es importante para que las células se repliquen. Y nosotros observamos que el índice de PCNA, ¿sí?, en la masa tumoral obtenida de las ratas que fueron tratadas con casiopeína 3IA a las dosis de 0.75 y 1.5 disminuía significativamente con respecto a la masa tumoral extraída de aquellas ratas que no fueron tratadas. Ok, entonces el siguiente marcador que determinamos, como ya les había mencionado, es la ciclina D. La ciclina D es una proteína que es sumamente importante para que las células pasen de la fase G1 a la fase S del ciclo celular, es decir, a la fase de síntesis. Y nosotros observamos que la casiopeína 3IA disminuía significativamente los niveles de ciclina D, pero que aumentaban los niveles de la proteína P21. P21 es una proteína inhibidora de cinasas dependiente de ciclina. Es decir, la ciclina D forma un complejo con unas proteínas que se llaman CDK y permite la síntesis de DNA. Lo que hace la proteína P21 es que inhibe, ¿sí?, al complejo CDK ciclina D. Por lo tanto, ya no hay una transición de la fase G1 del ciclo celular a la fase S. Y por lo tanto, la síntesis de DNA o la replicación de DNA de las células carcinogénicas no se lleva a cabo. Entonces, la conclusión es que la casiopeína 3IA induce un efecto antiproliferativo en vivo mediante, ¿sí?, la inhibición en la expresión de PCNA, de ciclina D y un aumento de un inhibidor de la proliferación que es P21. También nosotros observamos que la casiopeína 3IA ejerce un efecto proapoptótico. ¿Por qué? Porque se hizo el ensayo de túnel y observamos que la casiopeína induce la degradación del DNA a las dosis de 0.75 y 1.5 y esa hidrólisis del DNA induce a la muerte celular programada, ¿ok?, llamada apoptosis. También observamos que proteínas como BCL2, que es una proteína antiapoptótica que inhibe la apoptosis, la casiopeína 3IA la disminuía, pero aumentaba los niveles de la proteína proapoptótica VAX. A las diferentes dosis, la casiopeína 3IA inducía la activación de la caspasa ejecutora 3, pero también inducía la translocación o la expresión de del supresor de tumor P53. Este supresor de tumor lo que hace P53 es que te regula positivamente la transcripción de genes que son importantes para que la célula pueda inducir la muerte celular apoptótica. Te aumenta los niveles de proteínas proapoptóticas como BARTS y BID, entre otras. También observamos por microscopía electrónica que la casiopeína 3IA ejercía la apoptosis, ya que la cromatina o el DNA era condensado a través de la periferia, a la periferia nuclear y ya había una condensación de las células del citosol. Entonces, por medio de estos experimentos,
nosotros concluimos que la casiopeína 3IA podría ejercer o podría ser utilizada a futuro como una posible estrategia farmacológica contra el glioblastoma. Sería todo. Bien, doctora, pues qué interesante el abordaje que hace acerca de estos compuestos de cobre. En relación a esto, bueno, hay algunas preguntas. Hemos escuchado que en algunos tipos de cáncer se utiliza, no sé, cisplatino, ¿no? Que Sí, también es como un compuesto de cobre. Al parecer, el que tengan esto tipo de fármacos, un compuesto metálico, entonces le da como un plus, sobre todo para cáncer. ¿Qué sabe al respecto? Porque estos compuestos que dice son nuevos, ¿verdad? sí, el cisplatino es, pues fue una de las principales estrategias que se empezó a utilizar para este tipo de neoplasia, pero uno de los, de, bueno, una de las causas por las cuales ya no se empezó a usar el cisplatino es que es altamente tóxico. Ejerce un daño tremendo a nivel sanguíneo y a nivel de los riñones. Entonces, a partir del cisplatino, la doctora Elena Ruiz de la Facultad de Química en 1988 se dio a la tarea de desarrollar estos compuestos antineoplásicos basándose en la estructura del cisplatino. Ella pensó, ¿qué, qué metal puede sustituir al cisplatino? Y dijo ella, bueno, tiene que ser un metal que tenga una actividad biológica en el cuerpo y que sea menos tóxico que el cisplatino. De ahí surgieron en 1988 la idea de sintetizar compuestos metálicos que en lugar que tuvieran cisplatino, tuvieran cobre, como ya les mencioné, que es un metal de transición y que no es tóxico para el organismo, ya que el organismo puede tolerar concentraciones de cobre por arriba de 15 o 20 comparadas a las concentraciones fisiológicas normales, ¿no? Fíjate que es muy bonito porque en 1988 se tuvo la idea, en 1900, bueno, se sintetizaron en 1992, se patentaron. En 1993 fueron cuando se empezaron a hacer los primeros estudios preclínicos. Si ustedes se fijan, pues ya es No, la línea de tiempo ya es muy larga, ¿no? Desde que se empezaron a sintetizar estos compuestos y se han empezado a usar en una gran cantidad de líneas celulares, ¿no? Antineoplásicas. ok, pues sí se ve el potencial que tienen estos compuestos. Y al respecto, ¿ustedes solo han probado estos compuestos en glioma o pueden ser susceptibles de que puedan servir a lo mejor para cáncer de mama, hepático? ¿Qué otros Bueno, estudios se han realizado en relación a estas nuevas moléculas? mira, estas moléculas se han usado en una gran variedad de líneas celulares, como ya mencionaste, en mama, en hígado, en riñón, en melanoma, en pulmón, en líneas de sarcoma, en cualquier línea que tú te puedas imaginar, prácticamente. Pero en glioblastoma, bueno, en glioblastoma únicamente se han usado, como ya les mencioné, 3 casiopeínas, la casiopeína 3IA, la casiopeína 2-GLI y la casiopeína 3IA. La casiopeína 2-GLI y la casiopeína 3IA, que tienen fenantrolina en lugar de pipiridina, son mucho más efectivas en cuanto al efecto antineoplásico, pero también son las más tóxicas. ¿Ok? Entonces, estos complejos de cobre se han utilizado en una gran variedad de líneas celulares. La casiopeína 3IA la hemos usado en glioma. Se ha usado también esta casiopeína 3IA en cáncer de colon. Se han hecho estudios tanto in vitro como in vivo. Los resultados también son muy prometedores y los mecanismos por los cuales la casiopeína 3IA
en cáncer de colon se sugiere que es a través de la sobreexpresión del supresor de tumor P53. Ujú. Ya. Y entonces estas moléculas ¿qué falta como para que lleguen a la clínica, doctora? Porque, bueno, aquí tenemos una gran cantidad de evidencia científica, que es la que se requiere para que un fármaco pueda pasar de la investigación a la clínica. ¿Qué le falta de investigación a esta molécula como para que llegue a la clínica? Pues en el 2018, si mal no recuerdo, ya fue aceptado por COFEPRIS de que la casiopeína 3IA sea usada en estudios de fase 1, ¿ok? Ya está siendo usada, pero en tumores sólidos. Donde yo me quedé, esta casiopeína 3IA iba a ser usada para tratar cáncer de mama, Ok. pero ya ha sido aprobada por COFEPRIS y parece ser que ya la están probando. ¿Por qué? Porque ya hay estudios de toxicidad, ya han pasado, por ejemplo, la casiopeína 3IA, se eligió la casiopeína 3IA porque ya les habían mencionado, hay casiopeínas que tienen un efecto antineoplásico mucho más pronunciado, ajá, pero los efectos colaterales son más dañinos. Por ejemplo, se ha visto que algunas casiopeínas cuando pues producen daño, producen edema pulmonar o producen daño al corazón. Y la casiopeína 3IA, pues sus efectos son muy leves comparado a las otras casiopeínas. Ajá, pero ya ha sido aprobado por PEPRIS en el 2018 y los estudios ya se están realizando empleando la casiopeína 3IA, que es una de las más conocidas, y los efectos colaterales son menos pronunciados de las otras. Ok. Pues esto es como un ejemplo de cómo se va ligando, ¿no? La evidencia científica y sobre todo con este tipo de experimentos tan puntuales que nos acaba de explicar. A lo mejor la mayoría de nuestra audiencia a lo mejor no lo ubica, pero sí hay una investigación muy meticulosa que pues la hace, en este caso, usted y su grupo, ¿no? Que enriquece, digamos, el conocimiento de cómo una molécula puede llegar a ser un fármaco, ¿no? Y en ese sentido, los costos, estas moléculas nuevas serán más baratos, más caros que alguna terapia. Usted nos acaba de mencionar que a lo mejor ya, o más bien, que fue aprobado para la fase clínica, ¿no? Para mama. ¿Qué tan costosos son estos tipos de Fíjate que, nuevas moléculas? fíjate que estos fármacos son sumamente baratos, porque para la síntesis utilizas el cobre, que es altamente disponible, utilizas ya sea fenantrolina o bepiridina, que también son altamente disponibles y los costos son muy bajos. Entonces también la doctora Lena pensó en el diseño de moléculas que fueran fácilmente accesibles para la población mexicana y la población mundial, porque su síntesis es relativamente rápida y relativamente barata. Sus costos son muy bajos. Ahorita, bueno, como también ya les dije, pues hay múltiples terapias para tratar el glioblastoma multiforme porque es un tumor altamente agresivo y letal. La sobrevida del paciente es menor de 2 años una vez que se les ha hecho el diagnóstico. Se han tratado una gran variedad de tratamientos que son pues la temoxolamida, derivados de cisplatinos, anticuerpos como bevacizumab, siempre se me olvida el nombre, que es que inhibe Que son al caros, ¿no? factor de crecimiento endotelial vascular, que son sumamente caros, inhibidores de sinasas como el imatinib y otros, que también son muy caros, ¿ok? Entonces, nosotros estamos proponiendo fármacos que pueden ser utilizados a futuro para este tipo de terapia, fármacos que son sumamente baratos y de rápido síntesis, porque nosotros tenemos más estudios que apoyan que la casiopeína 3IA
y otras casiopeínas pueden ser utilizados en este tipo de tumor porque contamos con otros experimentos ya también farmacocinéticos, de toxicidad, estudios en sílico que demuestran que este tipo de casiopeínas pueden ser una estrategia terapéutica a futuro, ¿no? Sí. No, pues sí, esto es una alternativa, ¿no? No solo que sea asequible, porque hay fármacos que cuestan muy caros y que Carísimos. definitivamente para los pacientes no son alternativa, porque no, económicamente son muy complejos, ¿no? O sea, la economía, ¿no? La enfermedad no distingue clases sociales y pues esta investigación pues nos da pauta para que puedan tener una alternativa, ¿no? Los pacientes que han sido diagnosticados con este tipo de patología. A pesar de ser terapias sumamente caras, no funcionan. ¿No? No funcionan. La sobrevida del paciente sigue siendo Tampoco se menos mejora, a 2 años. No funciona. Puedes pensar en cualquier tipo de terapia y ninguna hasta el momento funciona. porque es muy agresivo, ¿no? Este cáncer. Es sumamente agresivo. ¿Por qué es agresivo? Porque es altamente mutagénico, lo cual provoca que sea altamente heterogéneo. ¿Ok? Ujú. Como ya les mencioné, sobreexpresan mecanismos de resistencia, como sobreexpresan proteínas de reparación como la MT, que es capaz de eliminar, ¿sí? Pues los grupos metilos que están, o las alteraciones que provocan los agentes quimioterapéuticos, sobreexpresan, ¿qué sobreexpresan? A la glicoproteína P o otros sistemas de reparación, ¿no? Entonces, el que estos tumores sean altamente, que presenten altas tasas de mutación, pues hace que sean altamente proliferativos, angiogénicos e invasivos y muestren resistencia a la apoptosis. ¿Por qué? Porque hay una downregulación o una expresión de proteínas antiapoptóticas, pero sí una sobreexpresión de proteínas que inhiben la proliferación celular, ¿no? Entonces, las casiopeínas, ¿qué es lo que están haciendo? Las casiopeínas, de alguna manera, te están favoreciendo la producción de proteínas proapoptóticas y la inhibición de proteínas antiapoptóticas a través de la modulación de la expresión de estos genes, ¿no? Y también lo que te están haciendo las casiopeínas es que están disminuyendo los posibles efectos colaterales comparado a los derivados de cisplatinos u otros agentes alquilantes, que estos estudios no los he probado. Bueno, no los mostré aquí, ¿no? No, pues excelente, doctora. Pues realmente abre una luz, ¿no? Para la mayoría de pacientes que tienen esta patología tan compleja. Pues vamos a despedirla. Muchísimas gracias, doctora, y pues la invitamos en una siguiente ocasión para que nos vea sus siguientes experimentos, ¿no? Cómo van algunos, este, sobre todo, ¿no? Todo en este tipo de tumor o de más bien de cáncer tan agresivo como nos dice, nada más nos dio como una pequeña parte de sus investigaciones. Y bueno, en su laboratorio se reciben servicios sociales, tesis, a lo mejor alguno de los alumnos que esté estudiando ciencias médicas puede interesarse en esta rama, ¿no? De la ciencia, en su laboratorio tiene esa facilidad. Sí, pues nosotros, bueno, yo estoy en el Laboratorio Experimental de Enfermedades Neurodegenerativas y claro que Ujú, nos encantaría recibir estudiantes ujú. donde pueden desarrollar sus tesis de licenciatura, de maestría y también de doctorado, ¿no? Incorporarse a estas líneas de investigación. Estaríamos encantados de recibirlos aquí en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y Muchas gracias por la gracias. invitación.
Muy bien, doctora, pues no, también el privilegio de nosotros tener investigadoras tan pues exitosas en este tipo de campo de la oncología. Bueno, pues sin más, vamos a finalizar el programa. Antes que nada, pues agradecemos su atención a Ciencias Médicas, Entérate, que hace posible pues nuestros colaboradores. Y agradecemos entonces a Martínez Parza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, a Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior, y pues en la conducción y producción de este programa Entérate, a Ney Vázquez y a Juan Alvarado. Nos esperamos en un siguiente programa de Entérate, Ciencias Médicas para ti, y síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Ciencia TV. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Investigación en ciencias médicas, conocimiento en salud para la sociedad. Investigación de los 16 Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad. Es complementaria e integral. Entérate. Ciencias médicas para todos. A través de Radio SME.